Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Los Hijos de Sadoc. Hoy quiero responder a la pregunta de ¿cuál es el origen de la Misa del Gallo? Cuando nosotros vamos a investigar, hacemos un pequeño recorrido por las páginas católicas, averiguando cuál es el origen de la Misa del Gallo, nos encontramos con que el mito de la historia oficial dice que había un gallo en el pesebre donde nació Jesús y que siendo el único animal que podía dar la voz de alerta, la mula alertó al buey y al buen gallo para que a su vez alerte a los vecinos. ¿Es esto verdad? La realidad que yo encontré y que tuve que buscar bastante, porque está guardada bajo 7 llaves, la tienen guardada en forma absolutamente hermética, pero llegué a ella y la quiero compartir con ustedes. Es una historia macabra, así que si quieren saber de qué se trata, quédense conmigo, por favor. Cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. La Misa del Gallo fue instituida por el Papa Sixto III en el siglo V, alrededor del año 450. Para serles completamente honesta, por más que busqué, no pude encontrar el año exacto. Pero en el año 450, este papa construyó el altar más grande a la Virgen María en Roma, y fue un año de grandes logros para este papa. Así que él construyó el altar de la Virgen María Maggiore, que es dicen que uno de los mayores altares a la Madre de Dios que jamás se haya construido. Así que bueno, fue un año de un hito. A lo mejor ese fue el año también el que instituyó la Misa del Gallo, ¿por qué no? Es un dato que no está, pero de que fue en el siglo V, fue en el siglo V. Esta misa él instituyó en el día 24 de diciembre, pasando al día 25, o sea, a la medianoche. Él dijo que había que hacer esta misa para saludar al nuevo día y que había que hacerla enfrente al niño del pesebre, al niño Jesús, que ya en este canal hemos tocado este tema ya. Yo voy a ir directamente como si ya tuviéramos ese nivel, ¿no?, de conocimiento, que ya sabemos en este canal, los que nos siguen, que el niño Jesús es Tamuz, es el sol invencible, es ese dios romano, que primero fue Júpiter, después fue sol invicto, también se lo llama Mitra. Es la adoración al sol, y había que hacer allí esa misa, ¿no? Claramente esto no es bíblico. Aunque queramos buscarlo en alguna parte de la Biblia, no está, más bien está todo lo contrario. Esta es una práctica idólatra que más bien habría que buscar sus raíces en Babilonia. Miren, fue complicado, pero la clave fue el Papa. Este Papa, Sixto III, cuando uno indaga en su vida, queda muy claro. El Papa Sixto III nació en el seno de la familia Colonna. La familia Colonna es una de las familias más poderosas del mundo entero. Es una de las familias dueñas del Vaticano, junto a otras familias de lo que se llama nobleza negra, la nobleza negra italiana. Y es una familia que, como toda familia noble, tiene escudos. Tiene un escudo que es como el oficial, que cuando uno busca el que primero sale es este, que es hay que reconocer, es un escudo muy discreto, muy simple,
100% masón, eso sí, ¿no? Con la columna, con la corona, pero bueno, es la familia columna, así que es lo lógico. Pero cuando uno sigue buscando, hay otra heráldica oficial, otro escudo oficial de la casa, de esta colonna, y que acá lo podemos ver y se puede ver claramente quién gobierna por sobre esa casa, porque vemos que la figura que sale por encima de la corona es esta especie de diosa mitológica que en esta versión, donde la vemos aquí, es con el torso de mujer y con una doble cola de sirena. Cuando uno la ve así, podría llegar a no darse cuenta, pero esa diosa tiene otras caras. Aquí la vemos así, con su cara de mujer, que bueno, nos puede llegar a engañar. Aquí vean, y es la misma diosa del logo de Starbucks. Es la misma sirena con doble cola, pero si la ven aquí, ya vamos acercándonos un poco más a la verdad, que es esta es una figura que está en el Museo del Louvre en París y tiene la pata del gallo. Si ustedes la ven ahí, ya empieza a mostrar su verdadera cara. Es Abraxas en su forma femenina, pero si nos vamos a buscar el verdadero Abraxas, bueno, el verdadero Abraxas está aquí. Es un dios que tiene cuerpo de hombre, cabeza de gallo y piernas de serpiente. Y tiene un escudo en una mano y un látigo en la otra. Es un dios que es característico de los gnósticos. Su simbología es el gallo, que representa la aurora, el despertar y la luz. Representan las serpientes, la dualidad. Para los gnósticos la serpiente era dual, traía el bien y traía el mal. En el escudo está el nombre de lo que ellos llaman Dios, que es Yao en griego y que representa al Yod-Hei Vav-Hei hebreo. Es un sincretismo total. Y el látigo porque este diosa, porque en la visión colonna, o sea, en la versión colonna del Papa Sixto III está en mujer, que tiene mucho poder y tiene poder de castigar a quien él quiere. Este es Abraxas. Su nombre está formado con un significado hebreo y griego. Significa Ab, padre, A es la partícula negativa y Bará es el verbo crear. Es un verbo que se le atribuye en hebreo, solo a Elohim, ¿no? Solo él puede usar ese verbo de crear, del Génesis. Y en este caso significaría padre no creado. Es decir, es el Yod-Hei Vav-Hei. Deformado, por supuesto. Y es Abraxas, que lo escribieron en letras griegas porque la gematría sí da 365, es decir, sería el recorrido del sol. También formaría parte del significado de su nombre. Este es un dios, como dije, totalmente gnóstico. Los gnósticos fueron una secta que nació en varios pueblos de la antigüedad. Por ejemplo, hay uno que nació en Frigia, los montanos. Este en particular, la de los basilidianos, de donde viene el dios Abraxas, nació en Alejandría, en Egipto, pero también tienen las corrientes helenísticas.
muy fuerte. O sea, el gnosticismo está muy empapado de filosofía griega. Justo cuando el cristianismo primitivo estaba dando sus primeros pasos, y es como que se juntaron, o sea, hicieron un sincretismo del cual nacieron pensamientos, ideas muy satánicas, muy desviadas de lo que es la verdad. Contra esto tuvo que luchar el mismo apóstol Pablo, porque su carta, la carta del apóstol Pablo a los colosenses, tiene muchos mensajes para los gnósticos. Por ejemplo, todo lo que es el capítulo 2 es un mensaje y una contestación a las creencias gnósticas. Todo cuando va desde el versículo 8 al 23, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo eso es Pablo contestando a los gnósticos, porque para los gnósticos estaba el Dios Padre, que ellos lo llaman Yahvé. Hasta el día de hoy existen los gnósticos, Si ustedes buscan, están hasta el día de hoy y están muy mezclados con yo diría con tendencias católicas y nueva era. Es como toda una mezcla. Y para ellos está el Dios Padre, después hay un Dios menor, que algunos lo llaman demiurgo, otros lo llaman como el nous, que es el intelecto, y Jesús vendría a ser como una emanación de este intelecto, de espíritu y conocimiento, y lo toman a Jesús como un espíritu de luz, que viene a ayudar a los seres humanos a encontrar la propia luz interna. Y ellos piensan que todo es neuma, lo llaman así. Neuma en griego es espíritu. Para ellos todo es espíritu, y ellos no podían, ya en las épocas de Pablo y del apóstol Juan, no podían aceptar que Jesús fuera Dios, porque para ellos Dios y lo material son cosas absolutamente opuestas. Entonces, por eso también es que el apóstol Juan escribió sus epístolas, no el Evangelio, sino sus epístolas. Sobre todo la carta número 1, la primera carta de Juan, es una carta que está dirigida a los gnósticos, porque ellos pretendían vivir en lo que se denomina éxtasis espiritual, en llegar a la gnosis, que es como llaman los gnósticos, a un estado que sería como los budistas llaman el estado de nirvana, ¿no? El estado de plenitud, y que es un estado de éxtasis místico, que también está como... Uno lo puede ver, por ejemplo, en aquellos primeros cristianos, casi diría como padres de la iglesia, como por ejemplo Teresa de Ávila, que era como muy del misticismo, ¿no? Negar la carne y que todo sea espíritu. Y por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 4 de la primera epístola de Juan es un mensaje directo a los gnósticos, porque les dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Cosa que los gnósticos no podían y no pueden hacer hasta el día de hoy. Pero a la vez, como digo, el gnosticismo está metido en todos los entretejidos del dogma católico. Para los gnósticos hay una trinidad que está formada por Abraxas, que es el Padre creador del universo, está formada por Sofía, que es la sabiduría, y es la Madre y Espíritu Santo.
y está formada, la tercera punta del triángulo de la Trinidad está formada por nous, el intelecto, que es el Hijo y del cual emanan espíritus y conocimiento, y Jesús sería una emanación de esto. Bueno, como dije, está totalmente mezclado y es como una deformación, porque ellos hablan de la energía cósmica. Al día de hoy, los gnósticos también se los puede ver, porque en vez de hablar de la oración, hablan de la meditación, hablan de cómo llegar a encender la propia luz interior, hablan mucho de autoconocimiento. Hay muchas frases que son muy, muy personales, que dicen, por ejemplo, acá tengo algunas: tengo el poder de crear la vida que deseo, querer es poder, hay que hacer brillar la propia chispa interior. Son frases absolutamente gnósticas y que las podemos escuchar al día de hoy. O sea, hay muchos gnósticos entre nosotros que no, yo creo que ni siquiera ellos se dan cuenta. Y bueno, este es el gnosticismo, y que vemos aquí, el Dios al cual se le rinde culto en la Misa del Gallo, es el mayor dios gnóstico por excelencia, que es Abraxas. Lo cual a mí me lleva a pensar que en realidad no es tan ilógico, porque los gnósticos formaban parte del cristianismo. Después, bueno, dijeron que eran herejes, pero si uno se pone a ver, ellos formaron parte de la base del cristianismo, y hasta el día de hoy, si uno se pone a estudiarlos y a escuchar, ellos hablan muchísimo de, como les acabo de leer, es como una mezcla, pero bueno, el catolicismo es eso, ¿no? Sincretismo total de el Dios de Israel, con creencias helenísticas, egipcias. Es como una gran ensalada, un gran buffet así de dioses, con lo cual no es ilógico que Abraxas sea el dios al cual se le rinde culto en la Misa del Gallo. La verdad que no es ilógico. Y bueno, quería compartir esto con ustedes. Creo que es algo que no se sabe mucho. Y bueno, lejos de mi deseo está, no sé, tirar abajo por tirar las creencias de los católicos. Hay algún católico mirando. Yo la verdad no es mi intención eso, ¿no? El ataque por el ataque. Pero la verdad es que a mí me gusta saber la verdad. Me gusta preguntarme el porqué de las cosas, y bueno, a veces la verdad es un poco dura. Yo en el pasado también tuve que tirar muchas creencias para poder llegar a la verdad que está en la Biblia, y que dice exactamente lo contrario a lo que las religiones nos enseñan, que son ritos y tradiciones vacías y mucha mentira de los pueblos de la antigüedad. O sea, muchos mitos entremezclados con la verdad. Bueno, espero que les haya ayudado y que les sirva para ver un poquito más la verdad bíblica. Me despido hasta una próxima oportunidad. Les mando un abrazo en Cristo. Chao.